trata acerca sobre la micromecánica. ¿Ya? Que, bueno, recordemos que hemos pasado por, bueno, por un proceso de aprender la parte de selección de materiales, que es efectivamente esto que está acá. Es, ok, entonces hemos pasado por la parte de selección de materiales, que es la parte que tenemos en esta parte, en la parte izquierda de la pantalla, que es esto que está acá. Entonces, ahora, el proceso de seleccionar materiales, que ya sabemos que podemos seleccionar fibras, podemos seleccionar matrices, podemos seleccionar materiales en general, que cumplen ciertos requerimientos mecánicos, físicos, químicos, y obviamente eso está en función de la aplicación. Si tengo, por ejemplo, una tubería, tengo, por ejemplo, no sé, un pin donde va a estar en tensión, tengo un pasador, tengo un tornillo, una tuerca. Yo selecciono el material en función de las condiciones o requerimientos de servicio, y efectivamente, pues con eso tengo mi material seleccionado. O tengo mi terna de materiales, o tengo los materiales candidatos en función, obviamente, de lo que yo requiero. Esto es lo que hacemos acá. Sin embargo, la pregunta es, ¿en materiales compuestos? Ok, ya tengo mi fibra, tengo mi matriz. ¿Cómo yo le doy? En este caso, recordemos que la matriz es lo que va a recubrir al agente de refuerzo. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo yo dispongo la fibra dentro de la matriz? Esa es la pregunta. ¿O qué forma yo le doy a la fibra dentro de la matriz? Y eso es lo importante. Por ejemplo, aquí podemos observar de que yo puedo hacer un material compuesto tipo woven, que, bueno, no, es tipo tejido, que va a estar así, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo, por ejemplo? Tengo fibra en este sentido y tengo fibra en este sentido. Entonces, está tipo tejido. Eh, Ahora, obviamente lo que va a hacer que se pegue viene a ser la resina en este caso. Entonces tengo, por ejemplo, fibra de carbono, tengo fibra de carbono así, y lo que mantiene unido a eso es la resina. Ya. Entonces, eso es una forma de RB, eso se llama elemento de volumen representativo del material. ¿Y por qué hago eso yo? Porque cuando yo genero un RVE, o es Representative Volume Element, lo que yo hago con eso es, en este caso, en la parte de materiales compuestos, es extrapolar las propiedades mecánicas que no solamente están en función de los materiales per se, sino también de la disposición en el material o de los materiales, es decir, el orden geométrico que yo le doy a los materiales. Entonces yo lo que hago es extrapolar eso con esas dos consideraciones geométricas y de parámetros intrínsecos de los materiales y exporto las propiedades mecánicas. Y lo que hago yo es, por ejemplo, un material que, por ejemplo, es totalmente poroso, que es difícil en este caso, de poder simularlo y analizarlo por la geometría compleja que tiene, yo lo que hago es tomar esa consideración geométrica en mis cálculos y asumir que el material va a ser un material totalmente homogéneo, es decir, es un material homogéneo como un cubo de acero, pero sin embargo va a tener esas propiedades ortotrópicas, transversalmente isotrópicas, propias de la matriz y de la fibra en la disposición que se le está dando. Entonces, para eso nos sirve un Material Designer y es por eso que está acoplado, que es un acoplamiento de softwares, porque tenemos Grand To Do Pack, seleccionamos y el siguiente paso es, ok, tengo mi fibra, tengo mi matriz, ¿cómo yo dispongo la fibra en la matriz? ¿Y qué volumen yo le pongo también? Tengo 30% de fibra, 40% de fibra, 10% de fibra, y obviamente con eso las propiedades mecánicas van variando. Y ese es el segundo paso del día de hoy. Entonces, esta viene a ser la clase sobre micromecánica y viene a ser la clase sobre también, en este caso, este, eh, viene a ser la clase sobre esta parte de Material Designer, que es el tal cual el software de ANSYS que nos va a permitir a nosotros, en este caso, simular lo que necesitemos. Ya. Entonces, ya hablando un poquito más de teoría, para que esté un poquito un refresh, ¿qué es simplemente la micromecánica? Pues la micromecánica, materiales compuestos, lo que hace es estudiar de forma detallada la interacción mecánica entre los constituyentes del laminado. En pocas palabras, fibra y matriz, o matriz y diferentes fibras que tengas. Pero en general va a ser fibra matriz. Por ejemplo, entonces, esto es lo que yo les decía. Entonces, ¿qué pasa? Yo poder analizar un material compuesto tal cual, con la fibra que viene en este sentido, puedo tener fibra en otro sentido, 45 grados, a 90 grados, lo que sea, va a hacer que mi análisis sea muy complicado. Entonces, mediante fórmulas matemáticas, lo que yo hago es, ok,
¿Qué aportación mecánica me da la fibra y en qué dirección me da la fibra y en qué dirección obviamente voy a tener mayor resistencia mecánica porque son ortotrópicos? Bueno, son anisotrópicos, mejor dicho. Entonces, con la micromecánica puedo hacer esto, exportar estas propiedades anisotrópicas y simularlo como si fuera un material homogéneo. Por eso aquí dice material, en este caso, material anisotrópico homogéneo equivalente. Entonces, justamente es eso lo que me permite hacer. ¿Qué es lo que yo controlo? La disposición geométrica y el porcentaje relativo de fibra, lo cual se va a denominar desde este momento fracción volumétrica. Desde este momento se va a denominar fracción volumétrica de fibra y va a ser lo que vamos a analizar a continuación. Entonces, para esto hay que conocer la famosa ley de mezclas. Esta ley de mezclas lo único que hace es tomar un promedio aritmético, simplemente. Denme por favor un momento y vamos a seguir con la clase. Entonces, lo que les comentaba es de que esta famosa ley de mezclas lo que nos va a permitir a nosotros es poder bueno, medir varias propiedades físicas importantes con una simplemente este, un promedio aritmético. Entonces, primero vamos a definir a F, como lo que está acá, como el volumen de fibra sobre el volumen total del compuesto. ¿Ya? Entonces, esto va a ser el volumen de fibra sobre el volumen total del compuesto. Es decir, que si obviamente mi volumen total va a ser el 100%, yo lo que voy a controlar siempre va a ser el volumen de fibra. 30%, 20%. Entonces, si es el 30%, pues obviamente mi volumen de fibra va a ser el 0,30. Esos son valores que yo tengo que tener en cuenta y obviamente lo que controlo aquí siempre como variable independiente, eso tenganlo en cuenta, va a ser el volumen de fibra. Por el contrario, el volumen de matriz simplemente va a ser V sub m o V sub m correctamente y obviamente va a ser el complemento del 100%. El 100% es igual a el volumen de fibra, que es 0,30 más el Vm. Si esto es 30, pues esto debe ser 70%. Entonces ahí yo voy variando, yo voy controlando en este caso las diferentes proporciones, ¿no? Ahora, hay veces que efectivamente, además de utilizar el volumen de fibra, me va a decir, ingeniero, pero ¿qué pasa si yo trabajo en porcentaje peso-peso? Pues lo puedo hacer. Simplemente hago la división de masa de fibra sobre masa total. Y pues tengo en este caso la fracción de masa, en este caso por esto de acá. Ahora, recuerden de que si yo tengo información de la fracción de masa y me sé la densidad del material que estoy utilizando, pues tranquilamente también puedo sacar el volumen de fibra o la fracción volumétrica que también se dice. ¿Ok? Algo importante que aquí yo voy a decir, muchachos, es de que yo puedo determinar las propiedades físicas como una media aritmética. Por ejemplo, esto que viene a ser la densidad del refuerzo, o viene a ser, en este caso, viene a ser aquí la densidad de la fibra multiplicado por, en este caso, la fracción volumétrica de refuerzo. Aquí hay una notación mala. Esto debería ser aquí F. Que viene a ser la fracción volumétrica de refuerzo, que viene a ser F. Más, evidentemente, la fracción volumétrica, en este caso, de la matriz, multiplicado por el VM. Entonces, de esa forma yo puedo estimar aritméticamente eh, la densidad del material. Ahora,
Esto es algo que ustedes debieron haber conocido en comportamiento mecánico cuando veían la parte de materiales anisotrópicos o materiales compuestos. Esto de acá. Ahora, evidentemente, si yo tengo, por ejemplo, más de un tipo de refuerzo en el material compuesto, pues voy a tener una aportación ponderada de el volumen de una fibra I por la densidad de esa fibra I. Entonces, prácticamente va a ser esto. Entonces, aquí obviamente esto más debería estar sumado. ¿Por qué digo sumado? Porque generalmente solo hay una matriz. No, generalmente yo no mezclo matrices, porque hay una compatibilidad química bastante alta, o hay un riesgo de que sea bastante alto. En este caso, esto multiplicado por esto. Y esto simplemente se va a referir a las fibras que tengo acá. Esto es súper importante conocerlo porque para hacer los ejercicios y para hallar las propiedades mecánicas, pues esto es primordial, no se puede olvidar. Entonces, esto es lo primerito, la parte de ley de mezclas. Ahora, me dirán, bueno, ingeniero, ¿cómo es que efectivamente funciona un volumen de elemento representativo? O sea, ¿cómo funciona? Entonces, simplemente lo que yo hago esto es, para poder predecir en los materiales compuestos, evidentemente, en función de las propiedades, o sea, lo que hago yo es predecir el comportamiento, las propiedades mecánicas de este material en función de las propiedades conocidas de los microconstituyentes, de los constituyentes, porque no son micro, y la geometría que tiene. Entonces, por ejemplo, si vemos este ejemplo que tenemos acá, yo que tengo un material que puede ser laminado unidireccionalmente, porque esto es un corte transversal, y lo que yo voy a poder observar aquí es, bueno, ok, tengo mi material, puede tener no sé, 1000 fibras alineadas de forma unidireccional, en forma de cuadrado, como pueden ver la disposición cuadrada que tiene la fibra. Entonces, a mí se me va a hacer muy complicado analizar fibra por fibra. Entonces, yo lo que hago es tratar de analizar algo que se repita o un elemento simétrico que se siga repitiendo a lo largo del material. Y eso es la idea de un RBE. Entonces, ¿qué hace este RBE? Yo lo que puedo hacer, sin ningún problema, como ustedes lo pueden ver acá, es o analizar este pedacito que está acá, por ejemplo, porque este pedacito que está acá sería la matriz y la fibra. Y si yo, obviamente, en este caso, aíslo uno por uno, pues me voy a dar cuenta de que ese cuadradito, ese rectángulo con el círculo dentro, se va a repetir n veces, hasta que haga. Pero otro me puede decir, ingeniero, yo quiero analizar, no este cuadradito con el de acá, sino que yo quiero analizar las esquinas. Y yo me di cuenta que cuando yo analizo las esquinas, tal cual lo que está acá, pues esto se va a seguir repitiendo. Entonces voy a tener también otro elemento representativo con un cuarto de círculo en las esquinas y me sigue funcionando sin ningún problema. Y los dos me deberían dar exactamente las mismas propiedades mecánicas. O no exactamente. Si hablamos de métodos numéricos, pues muy aproximado. Entonces los dos constituyen un RBE. ¿Por qué? Porque con la geometría de la fibra que está en este caso, en el centro, en un rectángulo de matriz, o un cuarto de acá, yo puedo estimar las propiedades mecánicas. Entonces, esto es lo que les quiere mostrar este gráfico que está acá. Eh, y es justamente lo que les decía. Entonces, aquí yo tengo un material compuesto que ustedes pueden ver. Este es un material compuesto complicado, que parece un acordeón, en este caso. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Analizar el material compuesto por entero es muy complicado. Entonces, lo que hago es aquí sacar un pedacito de material compuesto que puede estar con muchas fibras, analizarlo, darme cuenta que hay una simetría, y lo que hago es hacer este mismo material compuesto, que es lo que está acá arriba, sin problema, analizar como un material homogéneo, pero con propiedades anisotrópicas. Mucho cuidado. No es que va a ser homogéneo y propiedades isotrópicas, no, va a ser homogéneo con propiedades anisotrópicas. Es algo totalmente diferente. Y justamente la ventaja es porque evito generar cálculos muy largos, que como esto lo vamos a hacer en computadora, pues lo que va a hacer es de que la eficiencia o la demanda computacional va a ser muy alta. Entonces, eso es lo que nosotros queremos siempre evitar. Vamos a hacer un poquito de refresh, en este caso con los materiales. Tenemos materiales isotrópicos, anisotrópicos, y de ahí se derivan transversalmente isotrópicos, ortotrópicos, tenemos cúbicos, o sea, tenemos materiales de muchas formas. Ya, pero solamente para analizar un poquito.
Y esto es para que recuerden, cuando hablamos de materiales, por ejemplo, cast iron, aluminum o aluminum, como le quiere decir, steel, carbon steel o cualquier tipo de material de este tipo, o plomo o titanio o acero aliado, son materiales que siempre son isotrópicos. Ya. Hay una periodicidad en los átomos que están arreglados. Son materiales que, hablando de la forma macro, no tienen nada más dentro, por lo cual las propiedades no deberían variar. Y deberían ser iguales a lo largo, de forma longitudinal como transversal. Materiales isotrópicos. Las propiedades no varían en función de la dirección cristalográfica que yo esté evaluando. Ahora, y justamente cuando tengo materiales isotrópicos, pues yo solamente necesito dos constantes de propiedades que me permitan que a mí me permitan describir la rigidez. ¿Ok? Entonces yo solamente necesito eso. Dos propiedades que me permitan a mí describir la rigidez del material, lo primerito. Y estas propiedades que son el módulo de Young y, en este caso, el módulo de Young y el ratio Poisson, y yo con esas dos propiedades puedo sacar el módulo de corte. Y como las propiedades van a ser iguales en todas las direcciones, no hay ningún problema, porque en la dirección transversal, longitudinal, en cualquier plano cristalográfico que yo evalúe, las propiedades van a ser las mismas. Pero cuando hablamos de materiales anisotrópicos, es muy importante tomar en cuenta de que las propiedades no van a ser iguales. ¿Ya? Y vean la gran diferencia. Una materia anisotrópica necesita 21 constantes para poder definir la rigidez. Y con rigidez yo no me refiero únicamente a módulo de Young, sino que me refiero a la matriz de rigidez, la compliance matrix y la stiffness matrix. A eso yo me refiero. Entonces, súper importante recordar estos aspectos claves de comportamiento mecánico porque lo van a necesitar por el resto del curso. Eh, y bueno, cuando hablamos de materiales ortotrópicos, estamos hablando de un material que tiene tres planos de simetría. Que si yo le doy la vuelta en una misma dirección, 180 grados, 180 grados y 180 grados, voy a seguir observando lo mismo. Por eso se dice que son materiales ortotrópicos. Eh, y hablando de materiales transversalmente isotrópicos, pues hablamos de que en este caso el material va a tener dos planos o dos direcciones en las cuales las propiedades van a ser iguales y una va a ser diferente. Y en este caso, yo solamente necesito 9 constantes para poder definir la rigidez. Recordemos que con rigidez yo me refiero, en este caso, a, eh, a las matrices de rigidez, las matrices de compliance matrix, que también se llaman. ¿Ok? Súper importante esta parte. Y bueno, eso es lo que tenemos por el momento, ¿ya? Es lo que está acá. Eh, Cuando hablamos de materiales anisotrópicos, hay que recordar en este caso un poco de mecánica del medio continuo, específicamente. Y pues imaginemos que de todo ese material yo le saco un pedacito. Y lo que yo voy a hacer, obviamente, es descomponer, en este caso, los esfuerzos. ¿Ya? Y es algo que ustedes deben recordar muy, pero muy, muy bien. Entonces, recordemos que, por ejemplo, en la dirección, vamos a tomar esto de forma general para todo. La dirección uno va a ser la dirección X, la dirección 2 va a ser la dirección Y o Y, y la dirección 3 va a ser la dirección Z. Que para nuestros propósitos vamos a simplificar mucho estados bidimensionales. ¿Ya? Pero tomando esto en caso, cuando yo tengo una dirección normal al plano YZ, es decir, en la dirección uno, es decir, el esfuerzo 1, 1 significa que es un esfuerzo normal a la cara del plano XY. ¿Qué significa eso? Un esfuerzo normal a la cara del cubo. En este caso puede ser en compresión o puede ser en tensión. Como vamos a subir simetría, pues justamente da igual. Ahora, si yo tengo en este caso un esfuerzo en el 1,3, significa que es un esfuerzo fuera del plano. Está saliendo del plano 1,2, es un esfuerzo que está saliendo hacia afuera. Es súper importante esa parte de acá. Igual esto es algo que ustedes ya debieron haber conocido. Y bueno, entonces vamos a tomar esfuerzo 1,1, esfuerzo normal en el plano XY. Esfuerzo 2,2 va a ser un esfuerzo normal al plano XZ. Esfuerzo 3,3 va a ser un esfuerzo normal al plano YX, simplemente. Y los demás esfuerzos, combinación 1,2, 3,2, en este caso 2,1, ¿ya? O 3,1, pues simplemente van a ser esfuerzos que van a estar, bueno, son esfuerzos de corte. ¿Ya? Son esfuerzos de corte sencillamente. Y todos los esfuerzos que tengan el 3 son esfuerzos fuera del plano. Ya sea 3,2 o 3,1 o 1,3 o 2,3 van a ser esfuerzos fuera del plano. Por simetría vamos a asumir de que el esfuerzo 2,3 es igual al esfuerzo 3,2, que el esfuerzo 1,3 es igual al esfuerzo 3,1, de que el esfuerzo 1,2 es igual al esfuerzo 2,1, por simetría.
Y justamente de esas 36 constantes materiales isotrópicos, pues reducimos a 21 constantes por la simetría que se va a generar. Y eso se puede observar en la matriz, en este caso, de flexibilidad. Por eso aquí tengo un tensor aquí tengo el tensor de deformaciones, es igual a la matriz, en este caso, el stiffness matrix multiplicado por el campo tensorial, y lo que obtengo es esto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hallar? S11, S22, S33, S44, S55, S66. De ahí, la simetría se va a repartir. Esa va a ser la diagonal principal. La simetría se va a repartir al otro lado. Y por lo cual, el S21, el S31 y el S32 van a ser exactamente los mismos. Es decir, este triángulo que se repite acá va a ser el de acá. Eso es álgebra lineal. Ustedes lo vienen a conocer. Y también, como les dije, tenemos esta relación de el vector de deformaciones es igual a la matriz stiffness matrix multiplicado por el vector del campo tensorial. Y si yo quiero hallar el contrario, pues multiplico por la inversa, que este viene a ser el confidence matrix multiplicado por el vector de deformaciones. Y yo con eso, si yo tengo el vector de deformaciones y el confidence matrix, voy a tener siempre el vector del campo tensorial. Es decir, que el confidence matrix va a ser la inversa del stiffness matrix. Suficiente. Como les comenté, en materiales ortotrópicos, pues vamos a tener la siguiente tipo de matriz, por lo cual a mí solamente me interesa hallar S11, S22, S33, S44, S55, S66. Y el resto, S21, esto que está acá, y voy a hallar esto que está acá. De ahí el resto va a ser cero, ¿ya? El resto aquí va a ser cero. Y solamente me interesaría a mí estas constantes, que son 12 constantes que ahora se han resumido. Y eso, obviamente, ustedes tienen que recordar un comportamiento mecánico súper importante. Eso hay que hacer en comportamiento mecánico, hay que recordarlo siempre, la parte que está acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahorita vi que se conectó Steven. Igual les recomiendo, ¿no? Comportamiento mecánico. ¿Ok? Igual esto es un poco de teoría, así que no voy a poner mucho en esta parte de acá. Bueno, estos son materiales ortotrópicos. Ustedes saben que materiales ortotrópicos, por ejemplo, viene a ser la madera. La madera es ortotrópica generalmente. Pues en esta parte no me voy a meter mucho, pero lo que yo sí me voy a meter bastante es en la parte micromecánica. Es decir, ok, es verdad, José, yo ya conozco cómo se comporta el material, yo ya sé la parte de matrices. Ok, vamos a lo nuevo. ¿Cómo yo genero o cómo yo uso las expresiones matemáticas que alguien ya derivó? ¿Cómo yo las genero y cómo yo las aplico para obtener esas nuevas constantes elásticas del material? Entonces, eso es lo importante que yo tengo que hacer. Entonces, justamente, eso es lo que les decía. Bueno, y eso, ese es el corazón de la clase el día de hoy. Entonces, recordemos que obviamente un material isotrópico da igual, en este caso estamos solamente en el plano, en 1, 2, da igual. Yo como analice en la dirección 1, en la dirección 2, es decir, de forma longitudinal o transversal, las propiedades mecánicas van a ser las mismas. Sin embargo, en materiales anisotrópicos, las propiedades van a cambiar porque la dirección de la fibra es diferente y la fibra es lo que hace ortotrópico el material. Entonces, por un lado, tengo una probeta que en donde la longitud, o qué digo, o en donde la orientación de la fibra va en este sentido, por lo cual va a ser mucho más fuerte hacer, voy a requerir yo mucho más fuerza o esfuerzo para poder estirar el material así, que si yo por el contrario la fibra la corto en este sentido y hago una probeta en este sentido. Por lo cual, evidentemente, el módulo de Young o la rigidez de este material o de la probeta 1 va a ser mayor que la probeta 2. Eso es material anisotrópico, tal cual, ustedes lo conocen. Entonces, con esto ya entendido y repasado, pues vamos a ver, bueno, cómo yo saco la rigidez de un compuesto. Entonces, vamos a tener en cuenta que vamos siempre a representarlo como un volumen RBE y con eso vamos a tener un material homogéneo anisotrópico, lo primero que les comenté. ¿Y qué viene? Se va a tener en cuenta que E1 va a ser el módulo de Young en la dirección longitudinal a la fibra. Es decir, si la fibra va en este sentido, pues este va a ser E1. Por el contrario, pues el sector perpendicular que genera 90 grados
va a ser E2. Siempre va a ser en esta dirección, en este sentido. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, tenemos también la parte del módulo de corte. ¿Ya? El módulo de corte o el módulo cortante, como le quieran decir, es con G. Y en este caso vamos a tener el G12, porque el módulo de corte siempre va a ser la combinación de dos direcciones diferentes, porque eso obviamente es un esfuerzo cortante. ¿Ya? Entonces, el G12 va a ser el módulo de corte en el plano. Vamos a asumir que los esfuerzos son en el plano. ¿Ya? Y por otro lado, si tenemos el G23, significa que vamos a tener un módulo de corte fuera del plano. Y el V12 o el V12 va a ser el ratio Poisson en el plano, definitivamente. Entonces, ya con eso pues tenemos todo. Y es lo que vamos a tener en cuenta para la parte de materiales compuestos. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, profe, usted decía que la fibra es lo que hace ortotrópico al material ¿Puedes compuesto hablar un también. poco más duro que tengo el, Que el digo que micrófono usted decía que parlante abajo? la fibra es lo que hace ortotrópico al material. Eso dijo hace un momento, ¿verdad? Sí, la fibra lo Ah, que ya. hace es ortotrópico al material, porque la fibra yo le doy una dirección. Ahora, eso si la fibra está como que forma per se de fibra, pero si está como forma particulado, recuerda que eso vimos en la primera clase, pues el material no suele ser anisotrópico, sino suele ser isotrópico, porque la partícula está por todas partes. ¿Ya? Pero aquí estamos hablando ya tal cual fibra. Una fibra larga, puede ser de sección transversal cuadrada o circular. Va a ser, en este caso va a ser larga y va a ser unidireccional. A eso voy. Entonces la fibra, por ejemplo, va a ir así. En esta dirección, en la dirección 1, obviamente la dirección 2 va a ser así. Pero el material, la matriz, es. Entonces, la matriz por sí sola es isotrópica, pero cuando le agrego las fibras en direcciones específicas ya va a ser anisotrópico, o en este caso, ortotrópico. No sé si te quité la duda o te confundí más. No, sí, ahí está claro, profe. Gracias. Ok, ya. Déjame igual. Ya. Déjame hacer algo súper corto. ¿Me escuchas por si acaso, Steven? Sí, sí se escucha, profe. Ya, ok. Ahora sí te voy a poder escuchar bien. Entonces, esto es lo que les decía. Entonces, estas son las consideraciones que debes tener. E1, E2, G1, G23 y el ratio Poisson en el plano. Nada más. Entonces, ya cuando hablábamos del módulo de elasticidad de las fibras, pues vamos a asumir que tenemos material compuesto con fibras en una dirección específica, ¿ya? Y para poder hallar justamente ese módulo en la dirección de la fibra, que va a ser el de acá, el módulo en esta dirección, pues yo voy a asumir lo siguiente, en la dirección 1, como puedes ver acá, que la deformación que yo voy a generar en mi material compuesto, por ejemplo, miren lo que está acá, tanto en la matriz que va a ser como el case que yo tengo acá, va a ser exactamente la misma deformación que va a sufrir la fibra, porque yo voy a asumir también de que la unión de la fibra y la matriz es perfecta, por lo cual se deben deformar de la misma forma. La deformación unitaria debe ser la misma en el material compuesto. Eso es lo que yo voy a asumir para poder derivar este E1. No sé si ya vieron la parte de micromecánica, no sé si me puedes informar. No, dentro de la parte teórica también hemos visto micromecánica, profe. Ok. Entonces, esto es el procedimiento, no me voy a meter mucho en la parte de acá. Simplemente ten en cuenta eh, el gráfico 4.5 que está acá. Tengo mi matriz, que viene a ser el cuadradito que está acá. El cuadradito, tengo matriz, fibra, matriz, fibra, matriz, fibra. Cuando yo lo estiro, pues la matriz se va a estirar unitariamente de la misma forma que la fibra. Por lo cual, esa deformación epsilon 1, que es lo que tú puedes ver, que está acá, debe ser igual a la deformación de la matriz y debe ser igual a la deformación de la, aquí está como R, de la fibra o del refuerzo. Debe ser totalmente igual. Ahora, tengamos en cuenta de que si la deformación es igual, es decir, tengo isodeformación en los dos componentes, pues la fuerza aplicada también tiene que ser la misma. Porque recordemos la famosa ley de Hooke. Ley de Hooke, ¿a qué es igual? Esfuerzo es igual a deformación
Perdón, el módulo de Young es igual al esfuerzo aplicado por la deformación. El esfuerzo es igual al módulo de Young por la deformación. Entonces, si el esfuerzo es igual y tengo la misma área, porque tienen la misma área, como puedes ver acá, la fuerza también es igual, pues. Entonces, la fuerza 1, ¿a qué tiene que ser igual? A la fuerza que soporta la matriz y que soporta la fibra. Entonces, yo con la suma de las dos fuerzas, que va a ser la fuerza del compuesto, pues yo puedo darme cuenta, ok, si yo multiplico el esfuerzo por el área, es igual a la fuerza, que es lo que está acá. Entonces, esfuerzo por área también va a ser igual. Del compuesto va a ser igual al área de la matriz por el esfuerzo de la matriz más el área de la fibra por el esfuerzo de la fibra. Y aplicando la ley de Hooke tú te das cuenta, ok, E1 por epsilon 1 por el área de compuesto va a ser igual a el módulo de la fibra por la deformación de la fibra por el área de la fibra más el matriz, matriz, matriz. Pues yo me doy cuenta. Ah, pero dice José, ¿qué pasa con el E1, el ER y el EM? Pues se simplifican porque son los mismos. Pues. Entonces, esto es lo que pasa. Como esto es igual a esto es igual a esto, divido todo para lo mismo, esto va a ser igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? Ah, mira, el módulo de Young en la dirección 1, es decir, en la dirección de la fibra, que es esta que está acá, por el área del compuesto va a ser igual al módulo de Young de la fibra por el área de la fibra más el módulo de Young de la matriz por el área de la matriz. Si yo paso a dividir esto que está acá, el área del compuesto, entre todo, pues yo voy a tener esto, ¿no? Área del compuesto, área del compuesto. Y esto obviamente se va a hacer 1, ¿no? Área del compuesto. Porque yo quiero aquí despejar el E1. ¿Qué significa esto, Steven? Tengo el área de la fibra sobre el área del compuesto, el área de la matriz sobre el área del compuesto. Si tú te pones a pensar, el área multiplicado por la longitud, ¿qué me da? Me da el volumen. Entonces, si a esto lo multiplico por la longitud, y me dirás, ¿por qué yo multiplico por L a todo? Porque si te das cuenta, tanto la longitud de la fibra es igual a la longitud de la matriz, porque deben compartir, obviamente, el mismo volumen. Esto que está acá. Entonces, va a ser la misma longitud para ambos. Ah, ok. Entonces, si yo multiplico por esto, y si yo multiplico por esto, yo sé que esto es volumen. Yo sé que esto es volumen. Entonces, si yo también acá multiplico por L, y multiplico por L para no afectar la ecuación, es decir, multiplicar por L, dividir para L, yo sé entonces que esto va a ser el volumen, esto va a ser el volumen, pero esto va a ser el volumen de la fibra y va a ser el volumen del compuesto. Entonces, ¿eso qué viene a ser igual? A la parte de ley de mezclas. Volumen de la fibra sobre el volumen del compuesto, que es igual a la fracción volumétrica de la fibra. Y eso es F. Y eso es F. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quieres decir, José, con esto? Que entonces el módulo de Young en la dirección de la fibra va a ser igual siempre a la fracción volumétrica de la fibra multiplicado por el módulo de Young de la fibra, sumado a la fracción volumétrica de la matriz por el módulo de Young de la matriz. Simplemente esta ecuación. Entonces, como yo seleccioné antes en Granta mi fibra y mi matriz, yo ya sé cuánto es el módulo de Young. Eso es una variable que tengo de input al principio. Entonces, yo ya sé cuánto valen los dos. Y recuerda que lo que yo controlo es la fracción volumétrica, porque yo como ingeniero, tú que trabajas en la parte de compuestos, yo decido cuánto le pongo de fibra, y eso depende del producto. Entonces, entonces tengo esto. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser el EF, o el módulo de ion de la fibra, por la fracción volumétrica de la fibra, más el módulo de ion de la matriz, multiplicado por ¿qué? Recordemos que siempre va a ser el complemento, pues si yo tengo 30% de fibra, ¿cuánto tengo de matriz? 70%. Entonces siempre va a ser 1 menos F. Y esto que está acá, Steven, es la famosa ecuación del módulo longitudinal o el módulo de material compuesto en dirección de la fibra. Simple y sencillo. Es una media aritmética, como te das cuenta, y puedo estimar de forma muy buena el E1. ¿Alguna pregunta? No, profe. De la misma forma también puedo hacerlo por el módulo transversal. No hay ningún problema con eso. Simplemente aquí lo que yo voy a hacer es que, a diferencia del módulo longitudinal, yo asumía que el módulo longitudinal era un estado de isodeformación, ¿ya? Que se iba a deformar tanto fibra como matriz como compuesto de la misma manera. Pero aquí yo voy a asumir un estado de isoesfuerzo, es decir, que el esfuerzo que soporta la fibra va a ser igual al esfuerzo que soporta la matriz
y por ende va a ser igual al esfuerzo que soporta el material compuesto. Eso. Y otra vez, para que todo esto sea perfecto, pues la fibra unión o la interfase fibra matriz debe ser la misma, o sea, debe ser perfecta, sin ningún problema. Eso es lo que voy a hacer acá. Ahora, en esta parte sí no me voy a meter mucho porque nos va a tomar mucho tiempo poder hacer esto, ¿ya? Pero simplemente igual la deducción de la fórmula, como tú puedes ver, se las dejo aquí. Pero para que tú puedas hallar el módulo transversal o el módulo en la dirección perpendicular a la fibra, por ejemplo, es lo que tú puedes ver acá. Esto viene a ser la dirección 2, esto viene a ser la dirección 1. Para que tú puedas hallarlo, es decir, el módulo E2, vas a aplicar esta fórmula. 1 sobre E2 es igual a la fracción volumétrica de la matriz sobre el módulo de la matriz más el módulo de la fibra sobre el módulo de la matriz. Como te das cuenta, después de eso tienes que sacar el recíproco. Una vez que tú hagas eso, sacas el recíproco y simplemente pues ya tienes el módulo E2. Ahora, quiero que te des cuenta de algo, y es de que el módulo E2 siempre va a ser menor al módulo E1. Siempre va a ser así. El módulo E2 siempre va a ser menor al módulo E1, y eso es algo que tú debes tener en cuenta siempre. Y es por eso que se conoce a esta fórmula como la regla de mezclas inversa. La que vimos en el módulo E1 era la regla, la regla de mezclas. Esta va a ser la regla inversa de mezclas. Ahora, esta ecuación que tú puedes ver acá, Steven, no se utiliza mucho para el diseño, ¿ya? Para lo que tú, como tal, aplicas como ingeniero que estás trabajando allá, no lo usas para el diseño, porque esto es algo como que ay, ¿cómo te digo? Es como un lower, como que, ¿cómo es la palabra? Es como un límite menor en el cual yo voy a estimar las propiedades mecánicas, ¿ya? Es decir, estoy subestimando las propiedades mecánicas, por eso no lo utilizo para diseño. De hecho, se ha derivado una ecuación, que es la ecuación de Halpin-Tsai, que lo que hace en este caso es, mediante un modelo matemático que ha sido experimental, poder estimar eso que está acá. Y eso lo vas a ver más adelante. Y es justamente esto. La que te da una mejor predicción del módulo E2, Steven, tú que trabajas en materiales compuestos, es la ecuación de Halpin-Tsai. Esta ecuaón es una ecuación semi-empírica y lo que hace es adaptar los datos que tú tienes, eso es un curve fitting, para obtener el parámetro, es decir, tienes que hacer una regresión lineal. Bueno, no lineal en este caso. Y como tal, esta ecuación sí se utiliza para el diseño. Lo que tú vas a tener aquí es, obviamente, el módulo E2 va a ser igual al módulo de la matriz multiplicado por este factor que va a ser 1 más este factor, que es un factor geométrico, que tú puedes ver acá, que no me acuerdo el nombre cuál es, por, en este caso, eta, perdón, por la fracción volumétrica de la fibra. Simplemente esto sobre 1 menos lo que está acá. Ahora, este eta va a ser el módulo de la fibra sobre el módulo de la matriz menos 1, sobre el módulo de la fibra, sobre el módulo de la matriz, más obviamente este factor. Y este factor geométrico depende, evidentemente, de la geometría de la fibra. Si la geometría es circular, es decir, una fibra muy común, pues va a ser un factor de 2. Y si la fibra es rectangular, pues va a ser 2 veces la base sobre la altura. 2 veces A sobre B. Y con eso tú puedes hallar. Y como tú puedes ver en la gráfica de la derecha, si es derecha, esta sí es derecha, te das cuenta que la ecuación de Halpin-Tsai, que son los puntitos círculos que están ahí, tienen una mejor, o se aproximan de mejor manera a los datos experimentales, que son los que están encuadrados. Si te das cuenta, la regla de las mezclas, que es la inversa, que derivamos hace poco, no se acerca tan bien. Ya, no se acerca tan bien, de hecho hay un error bastante grande entre esos dos puntos. Entonces, por eso, para fines prácticos y de ejercicios vas a utilizar la ecuación E2 que te mostré anteriormente. Pero para fines ya experimentales, para fines ya que ya requieran un cálculo mucho más acertado, vas a utilizar esta ecuación. Y esto es lo que te decía, mira, por ejemplo, el E1 sobre el EF, que es simplemente la relación del módulo, de el módulo de la dirección longitudinal a la fibra sobre el módulo de la fibra, pues tiene una relación lineal, porque la ecuación es una ecuación lineal si te la pones a ver. Entonces tiene esta forma lineal.
Y evidentemente, date cuenta que cuando yo llego al 100% de fibra, ¿qué significa eso? Que ya no hay matriz. Y por ende el material simplemente viene a ser la fibra. Esto es igual al 100% de la propiedad del material que yo estoy analizando. Es decir, que L1 es igual a LF. Eso te está diciendo. Eso es igual a F. Evidentemente debe ser así, porque ya solo tengo 100% fibra, por lo cual L1 también va a ser igual al módulo de 100% fibra. Pero aquí lo importante que yo quiero que te des cuenta es de que cuando yo evalúo L2, te das cuenta que tiene una forma que no es lineal. Viene así. ¿Y qué significa eso? De que siempre el módulo E1 va a estar por encima del módulo E2. Y eso es evidente. La fibra siempre va a ser más difícil, en este caso, alargarla en su dirección que alargarla en la dirección transversal. Es que el ejemplo de las carnas. Tú cortas una carne en dirección de la fibra, es complicado masticarla. ¿Por qué? Porque la estás estirando, pero cuando la cortas en dirección transversal, estás desgarrando la carne. Por lo mismo también es lo mismo acá. Este taller no lo voy a tomar ahorita, por si acaso. No lo voy a evaluar en este momento, porque no están todos. Pero esto sí queda de deber. ¿Ya? Esto va a ser su deber, que ustedes deben hacerlo. Y lo que les dice es que tiene una pieza de material compuesto que consta con un 25% en peso, no en volumen, en peso, de fibras largas unidireccionales de carbono tipo T300. Y estas obviamente están inmersas o están dentro de una matriz de resina epóxica. Y lo que pasa es que ese material compuesto lo que se hace es someterlo a un estado tensional, sigma CL, y con ese estado tensional yo lo que tengo que determinar son los niveles de tensión que soportaría la matriz, ¿ya? Sigma M, y los niveles de tensión que soportaría la fibra respecto al esfuerzo aplicado. Eso es lo primerito. Esto ustedes deben ser expertos en hacerlo porque ya vieron comportamiento mecánico. Entonces no me pueden decir que no saben. Solamente que aquí la única diferencia es que ustedes tienen que hallar los módulos de Young en dirección 1 y 2 con las fórmulas que ahorita les acabo de dar. Es la única diferencia. ¿Ya? Que hayas el módulo E2 usando la ecuación de Halpin-Tsai para una fibra circular y que hayas el ratio de anisotropía. Eso lo vimos en la primera clase, en materiales compuestos. El ratio de anisotropía tiene una fórmula que debes recordarla y la puedes hallar. Ahí están las propiedades del material. Esta diapositiva se la subo hoy día, no te preocupes por eso. ¿Ya? Y es lo que ustedes deben hallar ahorita. ¿Alguna pregunta, Steven, hasta el momento? Esto de acá no les puedo enseñar, esto es comportamiento mecánico. Pero alguna pregunta respecto a las fórmulas. La de E2 es la que, o sea, la corta, o sea, la que es para cálculos, o Ya, la segunda que nos enseñó. en el primer literal tú vas a hallar todo usando las ecuaciones de la regla de mezclas. Es decir, E1 y E2, la que no es para diseño. ¿Ya? Pero por eso ahí te pongo en otro apartado, hay E2 usando la de Halpin-Tsai. A eso voy. O sea, tienes que usar las dos ecuaciones. Para el primer literal, utilizas la IROM, que es la que te dije que no es para diseño, y para el segundo literal, utilizas la ecuación de Halpin-Tsai. Ya, ya, sí, profe. No había leído bien, disculpe. Sí, sí, le caché. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a seguir entonces. Y ahora yo creo que ya vamos con el software, que es lo importante aquí. Entonces recuerda, no estuviste al principio de la clase, recuerda, ¿cuál es el objetivo de este curso en el primer parcial? De que ustedes aprendan a hacer selección de materiales compuestos. ¿No? Es diferente hacer selección de materiales. Es decir, tú tienes que seleccionar fibra matriz, y yo en este caso que había un diagrama de cómo hacerlo. Y una vez de que, ok, José, ya escogiste fibra, ya escogiste matriz, ¿cómo geométricamente yo dispongo la fibra en la matriz? Eso es lo que ya había hecho al principio. Porque recordemos, y como te diste cuenta, las ecuaciones tienen mucho que ver con la disposición geométrica de la fibra. Ya no es solamente en este caso, no solamente dependiente de las propiedades intrínsecas del material. Y con eso pues tenemos, por ejemplo, tipo woven, que creo que tú eres más experto que yo en esa parte. Tipo woven, un material honeycomb, un particle dispersive, tengo un discontinuous fibers, lo que sea, pero tengo esa parte de acá. Y eso va a ser, en este caso, el corazón de esta clase, que va a durar una clase, no va a durar mucho, porque el programa es relativamente y es muy, muy, muy sencillo de usar. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, este va a ser el corazón de la clase. Entonces, hoy sí vamos a utilizar lo que es ANSYS Material Designer. Y justamente lo que
vamos a evitar hacer con este programa es hacer los cálculos engorrosos que tenemos. Porque algo que no sé si te has dado cuenta, todas estas ecuaciones que hemos visto nosotros eh, son ecuaciones que aplican para fibras largas. Fibras largas. Todo fue para fibras largas, como te das cuenta. Pero ¿qué pasa, José, cuando tenemos un tipo woven, un tipo tejido? ¿Qué pasa cuando tenemos un material nanoestructurado o microestructurado? Cuando tenemos fibras totalmente discontinuas y random, cuando tenemos fibras parcialmente alineadas. Y esas ecuaciones que hemos visto, Steve, no funcionan. ¿Por qué? Porque la geometría, como es tan random, se hace tan complicado derivar una ecuación que tú puedas resolver de forma analítica, que ahí entran los métodos numéricos. Eh, y es por eso que Material Designer sirve muchísimo. Ya. Entonces, lo que podemos aquí calcular son propiedades mecánicas, propiedades eléctricas, son propiedades térmicas. Quiero que te des cuenta que no solamente nos limitamos a propiedades mecánicas. Hay modelos para propiedades eléctricas, modelos para propiedades térmicas, pero evidentemente para eso tú debes tener también bien definidas las propiedades térmicas y eléctricas de los materiales constituyentes de tu material compuesto. Simplemente. Entonces, esto que está viendo aquí es la interfaz de Material Designer. Tenemos el Engineering Data, tenemos Material Designer y tenemos otra vez el Engineering Data. Simplemente, ¿qué significa esto? Que yo voy a tener mi material, obviamente, antes de esto, Steven, yo voy a tener mi input de qué cosa, de mi selección de materiales, de Granta. Entonces tengo mi input del de acá, que viene desde Granta, le pongo insertar. Y obviamente aquí tengo los materiales que yo voy a utilizar, que va a ser la fibra y va a ser la matriz. ¿Ok? Esto es lo que yo voy a hacer, es generar mi material compuesto, que ahora sí va a ser la unión de ellas con el volumen de fibra que yo ponga, con la exposición geométrica que yo ponga, y al final lo que yo voy a hacer otra vez es exportar, ahora sí, por ejemplo, el material J1, que por mi nombre es José1, lo voy a exportar y voy a tener un material totalmente nuevo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Esa es simplemente toda la interfaz que vamos a hacer. Sí, profe, pero, o sea, el material yo lo creo, hago el input desde Granta, pero, o sea, ya lo hago el input como material compuesto ya. No, no, no. Vas a hacer el input como materiales O sea, independientes. separado, matriz y fibra. Exactamente. Este es el objetivo. Mm, ¿Ya? ya. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este ejemplo, pues. ¿Ya? No sé si tienes el ANSYS para poderlo abrir. Pero, o sea, el que siempre se usa, ¿no? Porque tengo ¿cómo se llama? El mechanical creo que No es... importa, pero tienes ANSYS, a eso voy. Granta no me importa, tienes ANSYS. Sí, sí, el ANSYS sí. Ya. El Workbench. Abro Ah, el Workbench, ¿verdad? Ya. entonces, Ya, deme 5 porque tengo que cargar la compu, porque si no, me consume batería. ok, yo mientras voy a abrir también el ANSYS, entonces. Ya, entonces vamos a tomarnos un pequeño descanso, ya, para seguir haciendo esto. Steven, me avisas cuando tengas. Sí, profe, le estoy abriendo, pero
Creo que tengo un pequeño problema. Lo que pasa es que en la parte de los módulos del análisis system no me aparecen todos los que usted tiene ahí, sino que solamente me deja ver espeos. Así que no sé si porque no habré actualizado mi ANSYS o cuál será el problema. Porque en la parte de análisis system solo tengo espeos y luego en la parte de component tengo Discovery, Engineering Data. Pero tienes Material Mm. Designer, ahí está. No, no, es que no Ya, me sale ese. hagamos algo. Yo voy a explicar, la clase va a quedar grabada de igual forma y tú lo puedes hacer después. Ya, listo, profe. ¿Ok? Gracias. Avanzamos entonces. Entonces, mira, lo que vas a hacer primero, antes de esto, es abrir Engineering Data. Vas a ponerlo acá. Vas a arrastrar lo que está acá y vas a arrastrar otro. Simple y sencillo. Vamos a abrir la parte de datos de ingeniería. Vas a clic acá, eso ustedes ya lo conocen. Y por el momento no vamos a hacer ninguna selección previa. Les voy a hacer un recuerdo, no sé si lo sepas. Pero este primer parcial tiene una evaluación final. ¿Ya? Y es justamente un caso de estudio donde ustedes tienen que aplicar desde la selección de materiales, desde la generación del RBE, hasta aplicar el análisis pre-post, que es de hecho lo que se vio en la charla de compuestos hace unas semanas. Esa evaluación final tiene una ponderación del 75% del primer parcial. Entonces, aprendanlo bien, les aviso. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es esta parte de acá. Y vamos en Composite Materials. Y aquí tengo pues un sinnúmero de materiales. Solamente por hacerlo fácil, vamos a aplicar, el ejercicio dice fibra de vidrio, no me especifico cualquiera. Entonces vamos a poner aquí e-glass fiber, que es lo que está acá. Y vamos, en este caso, me dice resina epóxica. Entonces vamos a agregar la resina epóxica. No necesito nada más. Voy a Project. Y en este caso, el material, esto que está acá, lo voy a poner acá. Voy a compartir los datos del Engineering Data 1 a el Material Designer. Y ahora sí se viene lo mejor de la clase, que es aprender a usar el programa como tal. Entonces, en Material Designer tú tienes un sinnúmero de opciones. Bueno, de hecho no es tan amplio, pero tienes varias opciones para poder generar varios RBE sin ningún problema. Y dependiendo del RBE va a ser también la complejidad. Por ejemplo, un RBE de un material alineado o unidireccional es súper fácil de calcular porque es todo simétrico. ¿Ya? Entonces, lo que hace es aplicar condiciones de simetría para facilitar los datos de la cantidad de procesamiento. Pero cuando aplicamos, por ejemplo, short fiber composites o random unidireccional, es mucho más complicado. ¿Ya? Ahí porque como tengo tantas intersecciones a veces entre fibras, yo tengo que comenzar a mallar entre uniones, entonces eso es complicado. Por eso vamos a hacer algo sencillo. Y de hecho, si le pones muchas cosas, llega un punto que el programa se demora mucho en procesar lo que quieres hacer. Como puedes observar aquí, esta interfase está conectada con Space Clean, no está conectada con el típico que es, no me acuerdo el nombre, pero es como que Design no sé cuánto, y tampoco está conectado con ahorita el número que está Discovery, tampoco está conectado. Vamos a utilizar Space Clean. Entonces, aquí tú tienes, mira, tipo lattice, tipo unidireccional, tipo random, tipo short fiber, woven composite particle, y toda esta vaina que está acá. Y tú también puedes definirlo. Es decir, si tú tienes un RBE que tú definiste geométricamente hablando, pues lo puedes usar. Pero ahí tienes que hacer un bosquejo, o sea, tienes que dibujarlo prácticamente. Pero como no hay tiempo para hacer estas cosas, pues simplemente no lo voy a hacer. Entonces, vamos a comenzar con el más fácil, que va a ser un unidireccional composite, que va a ser acá. Entonces yo hago clic aquí y automáticamente se me van a marcar, en este caso, dos rayitos. Significa que falta por hacer el setup, o el setup, es decir, falta hacer la configuración. Entonces hago clic acá y evidentemente yo voy a poder seleccionar varios tipos de matrices. En este caso, la matriz va a ser la resina epóxica, porque va a ser lo que va a contener a la fibra. La pongo acá. Y la fibra va a ser en este caso el e-glass, que va a ser la parte de acá. Yo con eso he definido la matriz de fibra. Le pongo OK. Y me va a salir un mensaje de que está asignado. Material assignment. Tengo que definir la geometría, y eso es importante lo que te digo. Como yo al principio seleccioné que iba a ser unidireccional, quiero que te des cuenta de que en este caso se está repitiendo esta parte de acá. Esto que está acá. ¿Lo puedes ver?
Ahora, me dirás, bueno, ¿qué es eso? Simplemente son las líneas del eje de la fibra. ¿Ya? Y obviamente si yo uno las líneas, por ejemplo, así, voy a tener como que el cubito de simetría. Ya vas a ver, por ejemplo, vamos a ver. Aquí tengo el tipo de geometría, puede ser cuadrado, puede ser tipo diamante o tipo hexagonal. La verdad que solamente vamos a trabajarla ahí con hexagonal. ¿Ya? Y vamos a ponerla aquí. Recuerda que eso es lo que tú controlas. En el caso del ejercicio me dice, ingrese un tipo de 30% de fibra, por lo cual como es 30% de fibra, va a ser 0.3. Ahora, esto es algo súper importante. Y eso me acuerdo que yo se los di en la primera clase, Steven. Hay una relación llamada relación LD, longitud de fibra, diámetro de fibra. Es importante eso. El ejercicio no lo especifica, pero vamos a asumir como 5 micras del diámetro de la fibra. ¿Ya? Diámetro de fibra. Entonces vamos a asumir eso. Tú le puedes cambiar, o eso ya depende mucho de lo que tú tengas. Por ejemplo, si tú estás en tu empresa y te dice, ok, la fibra tiene un diámetro de 10 micras, pues le pones 10 micras. Esa está disponibilidad. Esta P que viaja acá significa hacer un parámetro, es decir, hacer un análisis paramétrico, que lo puedes hacer en ANSYS sin ningún problema. Pero por el momento ese no es el objetivo. El objetivo es hacer un análisis solamente para un tipo de material y un tipo de fibra. No vamos a variar parámetros, no vamos a hacer un análisis estadístico. Y en este caso, aquí está justamente la parte de acá, es el repeat count, que va a ser 1. Por ejemplo, si yo le pongo 2, quiero que te des cuenta que lo que va a hacer es repetir 2 veces, en este caso, el análisis. Es decir, el análisis del RBE. Recuerda que un RBE a ti te indica pues el elemento más chiquito representativo de todo ese volumen. Entonces, a mí no me interesa en este caso analizar 2 RBE, 3 RBE, 4 RBE, porque no viene al caso. Yo solamente le pongo 1 y mira cómo cambia. Y en este caso te dice la longitud de largo del ratio XZ. Recuerda que el XZ viene a ser este plano que está acá. Y te está diciendo prácticamente el largo. Si yo le pongo 2, significa que la relación LD va a ser el doble, es decir, tengo el doble de longitud por el diámetro que yo tengo. Eso le vamos a dejar tal cual ahí, no lo vamos a cambiar y le vamos a poner OK. Y quiero que veas cómo se genera este material, ¿ves? Entonces, esto que está acá es el RB generado. Y con las condiciones del material de fibra, con las condiciones de matriz, con la condición de la longitud de la fibra y con la condición geométrica de la fibra, yo estoy en las condiciones de poder calcular las propiedades del material. Y con eso tengo todo. ¿Alguna pregunta hasta ahora, Steven? No, profe, sí está claro, está ahí. Vamos a ver, mira, ¿qué pasa si yo le pongo 2? Vamos a ponerle actualizar. ¿Qué pasa? ¿Ves? Se hace el doble, pero Steven, yo te pregunto, ¿hay necesidad de analizar el doble si yo puedo analizar solo este cuadradito que está acá? ¿Por qué? Porque esto que está acá, sí o no que se repite acá. Sí o no que se repite acá. No sé si puedas ver. Esto que está acá. Ya. Esto que está acá se repite. Ya. Ahora mira, esto que está acá se repite aquí. Esto que está acá se repite aquí. Igual acá. Entonces, ¿hay necesidad de analizar todo? No lo creo. Entonces, por esto, pues, lo que voy a hacer es simplemente analizar un cuarto de eso. Es lo mismo. Ya. Entonces, ya. Entonces, vamos a hacer solamente con uno. Vamos a ponerle uno. Y en este caso, pues, mira lo que pasa, por ejemplo, si le pongo 3. Se hace más chiquito, pero se hace más largo. Mira, date cuenta que se hace más largo. Pero vamos a dejarle solamente como 2, es el doble. Listo, se hizo más chiquito. Y listo. Ahora, recuerda que todo análisis computacional que está por FEM, perdón, sí, FEA, debe tener un mallado. En este caso no vamos a meternos mucho en el mallado. Esto es algo que sale fuera del curso. Vamos a hacer un mallado. Y obviamente, dependiendo qué tan chiquito sea el mallado, pues ahí, entonces, mira qué pasa, por ejemplo. Aquí el mallado está súper grande y date cuenta que los elementos, por ejemplo, son elementos tetraédricos, no, son piramidales, perdón, no llenan pues todo esto. Pues, obviamente, si yo hago este mallado, pues va a ser muy, muy grande y los resultados no van a ser los mejores, por si acaso. Pero por eso que lo pongo como maximum size.
Pero no, en este momento no me voy a meter en esa parte de ahí. Ten en cuenta de que este tamaño, tú me dices, bueno, ¿yo cómo tomo el tamaño de referencia? Date cuenta de lo siguiente, y es de que esto que está acá, aquí tú tienes la referencia. ¿Ok? Aquí tienes 2 micras. Entonces, aproximadamente esto, perdón, aproximadamente pues estos vale 3 micras, te das una idea. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner que sea una micra. Puedo poner actualizar. Y mira, se hace mucho más pequeño, entonces te das cuenta, ¿no? Ahora ya depende de ti, ¿no? Qué tan fino quieres hacer con el mallado. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? Igual el mallado no me voy a meter mucho en esa parte, pero ¿alguna pregunta hasta ahora? No, profe, todo Okay. bien. Vamos a poner aquí en settings. Aquí viene la parte importante. Mira, aquí lo que te digo, tú puedes calcular varias propiedades. En este caso solamente te deja calcular conductividad térmica y coeficientes de expansión térmica. Si tú tienes los datos, adelante, calcúlalo. Si no los tienes, no te metas en eso. Yo te pregunto a ti, Steven, en tu empresa, ¿analizan la parte térmica del material compuesto, el aislamiento No, o sea, térmico? la parte de conductividad no analizamos nada. Ajá, no. Entonces, Solamente vemos la parte de mecánica. y la parte corrosiva, ¿no? Porque obviamente Sí, tienen la que parte tener. mecánica y la parte corrosiva. Correcto. Ya. Entonces, por ejemplo, esto puede ser un buen input para ustedes. Porque si tú conoces las propiedades térmicas del material, tú puedes hacerlo sin ningún problema. ¿Ya? Por ejemplo, la expansión térmica. Recuerda que el Profe, material pero compuesto. Dígame. está compartiendo alguna otra ventana, es que solo se ve donde está el mallado. No, no, solamente estoy ahí. No te Ah, preocupes. ya. Ya. Entonces, recuerda que la expansión térmica de materiales compuestos es súper importante, porque si un material se dilata o se contrae de una forma mucho más rápida que el otro, puede haber la parte que se llama craqueo o que haya una grieta, porque uno se dilata y se contrae diferente al otro. Eso es importante. Materiales compuestos, no sé si hayan visto eso con Cristian, pero siempre es importante cuando diseñes un material compuesto que tengan, sobre todo si está expuesto a altas temperaturas, obviamente, que tengan una coeficiente de expansión térmica parecido. Eso es lo importante, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí, thermal expansion, listo. Y vamos a dejarlo ahí, no vamos a hacer nada más. En este caso el material es ortotrópico, vamos a hacerlo como tipo ortotropía. Y vamos a asumir de que hay una simetría en el eje YZ. ¿Cuál es el eje YZ? Pues, perdón, en el plano YZ, pues va a ser este, ¿no? Este que está acá, este que se genera. ¿Por qué? Porque el eje YZ viene a ser este que está acá. Simplemente las propiedades que yo calcule en esta parte de acá van a ser las mismas que están del otro lado. ¿Ya? Si no quieres calcularlo, no le calcules, pero yo voy a asumir que hay una simetría. Esto simplemente recuerda, esto que estoy hablando yo es simplemente mecánica del medio continuo, que lo vieron en comportamiento mecánico, y son cosas nuevitas de micromecánica. Y yo les recomiendo recordar comportamiento mecánico. Si no recuerdan comportamiento mecánico, van a reprobar la materia, porque esto utiliza sí o sí estados tensionales, deformaciones, utiliza fórmulas de mecánica del medio continuo. Entonces, te hago acuerdo de eso. No sé cómo lo maneje Cristian, pero al menos la materia es fuerte en la parte de comportamiento mecánico. Vamos a ponerle OK al settings. Y en el análisis, bueno, ahí viene la parte que yo necesito analizar, ¿no? Vamos a hacer acá. Entonces, hago doble clic. Tengo material constante, material variable. En este caso, vamos a hacer material constante, es decir, el material no lo vamos a cambiar. Y le vamos a dar el nombre, vamos a ponerle material M1. Así lo va a exportar directamente el de acá. Y simplemente lo que vas a hacer ahorita es resolver. Entonces, ahí lo que va a hacer es, obviamente, la parte del cálculo, de los nodos y todo eso que ya conoces de análisis por elementos finitos, pero va a resolver. Y ahí con eso ya comienzas a tener las partes de acá. Vamos a dejarlo ahí. Resuelva.
Entonces, mira, ya ahorita resolvió. Si te das cuenta, el cálculo no fue largo, porque la malla es relativamente gruesa. Pero mira, aquí yo voy a hacer clic y voy a ver los resultados. Esto es interesante. Mira que me acabo de calcular L1, L2 y L3. ¿Qué significa esto? Recordemos, ¿no? Recuerda que aquí tengo el material compuesto, que es este que está acá. Y ahí viene así, ¿no? Y tengo la fibra que viene en este sentido. Entonces, esta dirección, eso tienes que tener mucho cuidado con las direcciones. Esta dirección que se está marcando en la longitud de la fibra es la dirección 1. Esta viene a ser la dirección 2. Entonces, ¿qué pasa? El módulo de Young en la dirección 1 es esta, E1. Y en este caso, quiero que te des cuenta qué tan grande es este módulo. Mira, 24.563 megapascales. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando comparamos, por ejemplo, respecto al E2? Como te dije, debe ser menor y me da 6.697 megapascales. Me dices, José, ¿qué pasa con el módulo E3? Recuerda que la fibra por ser fibra, tiene esto que viene a ser el perpendicular, que viene a ser 2. Este que viene a ser el 1. Pero ¿qué pasa? No sé si puedes ver mi cámara, pero esto es lo que está pasando, pues. La fibra, yo la estoy alando en este sentido, con mi dedo. Ese viene a ser E2. Pero E3, ¿cuál viene a ser? Hacia la pantalla, saliendo de tu pantalla. ¿Qué pasa? Que simplemente cuando yo hago esto y hago esto, estoy tomando la fibra por el mismo lado. Solamente que estoy rotando. Por lo cual, E2 tiene que ser igual a E3. Entonces, por eso es que te sale igual. Esto que está acá, te sale igualito. Acá está el G1.2, que es el módulo de corte en el plano, que está acá. Y el módulo de corte fuera del plano es 2290. Un poquito menor, o sea, una diferencia un poquito chiquita. Igual acá. Los dos son fuera del plano. Y aquí está el ratio de Poisson, si te das cuenta. El ratio de Poisson debe ser el mismo, pero en el 2.3 es diferente. Acá está la densidad, que estoy seguro que lo hicieron con ley de mezclas. Ahí creo que no se complica el programa. Y tienes todo. Así de poderoso, Steven, es este programa. Es sencillo, no necesita mucho conocimiento, solamente saber lo que te está dando. Y ahí tú vienes como ingeniero. Dices, ok, me está dando valores que deben ser, que deben aproximarse, está bien. ¿Alguna pregunta, Steven, en este momento? No, profesor, claro, está bien. Ya. Todo. Ahora, la verdad, no recuerdo. Bueno, este es el tiempo de. Vamos a hacer acá. Vamos aquí a. Aquí. Ahora, esto está como material constante. Vamos a ponerlo como material variable. Vamos a agregar otro. Y aquí está el raw results, que tenemos el material generado. En este caso, aquí lo que hago es simplemente generar un parámetro de la fracción de fibra, por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner 0.3, por ejemplo. Fracción de fibra, otra vez. 0.5. Entonces, lo que va a hacer es hacer varios cálculos para diferentes fracciones de fibra. 0.70. Vamos a dejarla ahí. Y no sé si se puede dejar como 1, no lo sé. ¿Ya? Y vamos a dejarla ahí, nada más. Esto va a ser simplemente esta parte de acá. Vamos a ponerle aquí M2. Y vamos ahora sí a generar esto. No sé, vamos aquí a ponerle. Eh, oh, eso es un problema. Vamos a ponerle acá. Aquí vamos a hacer clic. Vamos a ponerle aquí a Update que va a resolver. Ok, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí yo lo que hice fue poner esto como 1, entonces no me deja poner como 1, no puede ser 1, si no es un material compuesto. 0.90, vamos a poner update. Oh, ok, aquí es con coma, estoy seguro que es con coma. Por eso es que me dice que está muy grande. Ojalá sea así. Ok, ¿lo entendí aquí?
0,90 creo que debería ser. Oh, ok, no, olvídalo. Vamos a dejar esto aquí, no hay problema. Vamos a dejar así. Pero si tú quieres generar en este caso, por ejemplo, esto que está acá, en settings, por ejemplo, si tú quieres generar, por ejemplo, varios, por ejemplo, varios porcentajes de fibra, pues pones aquí parametrizar y te sale. ¿Ya? Pero mira, esto que sale acá, Steven, esto que sale acá, simplemente son estas constantes que estamos hallando. Y yo con esa constante ya puedo hallar. Ahora me dirás, ok, ¿qué pasa cuando ya tengo mi material? Aquí ya están mis resultados, los tengo acá. Bueno, ¿qué pasa con esto? Simplemente aquí lo que tengo que hacer yo es cerrar el programa. Esto se va a guardar automáticamente. Pongo aquí actualizar, nada más, porque no se ha actualizado. Y eso se va a guardar. Y ya tengo mi material generado. No hay mayor problema con eso. Hay que esperar un poquito para que se guarde. Ya, se guardó. Y el siguiente paso, ahora exportar este material acá. Y se va a guardar automáticamente. Entonces, mira, hago doble clic. Y mira, se generó M1. Aquí está M1. Entonces, ¿qué pasa? M1, ahora tengo módulo de dirección en dirección X, Y, Z, Poisson en XY, XY, YZ, y tengo toda esta parte de acá. Ahí es donde tú vienes, ¿no? Tengo adhesivo, honeycomb, orthotropic, eso no hemos visto todavía, pero puedes poner. Entonces vamos a darle como regular, no hay ningún problema. Y ese es tal cual el programa. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que tú tienes esto, dices, bueno, entonces yo le quiero hacer un análisis estructural, pues. Le pongo fuerzas, quiero ver cómo se comporta, quiero generar un material. Por ejemplo, hago acá esto. ¿Y qué hago yo? Añado esto. Y ahora lo que yo voy a hacer simplemente en este caso es construir cualquier tipo de geometría, sea un plato, sea una llanta, lo que tú quieras. Añades el material y ahora sí vas a poder hacer el análisis de fatiga, el análisis dinámico, análisis estático, lo que tú quieras hacer, Steven. Y vas a poder hallar, por ejemplo, el factor de seguridad, que los esfuerzos hallados y todo eso. Que eso ya con Tresca, que es con Coulomb, que es con von Mises, por ejemplo, lo puedes hallar. Pero antes de hacer eso, justamente donde viene el pre-post, que es el ANSYS pre-post, que es como que, ok, ¿qué pasa, Steven? Que los materiales compuestos, no es que tú haces tú eres experto en eso, no es que yo hago una lámina de material compuesto y no le pongo más. ¿Qué pasa con los materiales compuestos? Es que yo hago lámina tras lámina tras lámina tras lámina. ¿Sí o no, Steven? ¿Estoy o no estoy en lo correcto? Sí, perfecto. Por eso, o sea, sí tenía Entonces, preguntas con respecto a eso, pero ya veo que me las va a aclarar ahí. Claro. entonces sí, sigamos hablando, no hay problema, porque igual ya me acabamos. ¿Qué pasa? Que tú sabes, pues tú dices, ok, esta fibra está direccionada a 0 grados, que va a ser mi dirección 1. Pero tú dices, ok, ahora, esa misma capa de material, yo le quiero direccionar a 90 grados respecto a la posición global, ¿correcto? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Ustedes lo que ustedes hacen? Entonces, ¿quién me da a mí la habilidad para poder hacer eso? Es ANSYS, Prepost. Entonces, te das cuenta que aquí hemos podido hallar, en este caso, esto que está acá. Aquí son diferentes parámetros, no es el mismo ejercicio. Lo que te dije, ¿no? Hemos hallado las propiedades, que es lo que está acá. Esto que está acá no le pones mucha bola. Esto es otro problema. Aquí te voy a dejar un link. De hecho, eso lo vamos a ver en la próxima clase para poderlo revisar bien. Pero esto también les va a quedar a ustedes como ejercicio, por favor. Entonces, ahora ustedes tienen dos deberes, Steven. Tienen el deber del taller de micromecánica, que eso es a mano, y tienen el deber de hacer esto en Material Designer y lo van a subir como archivo PDF. Todo totalmente detallado, porque yo tengo 2021 y ustedes solo tienen 2024 y no me va a abrir. Ya. Entonces, por favor, ten eso en cuenta. Entonces, ustedes van a hacer, tal como te enseñé, compuesto unidireccional, que es el que acabamos de hacer, compuesto random de fibra larga, que tienes que seleccionar la otra opción, y compuesto random de fibra corta. Y reportar, evidentemente, pues, esto que está acá. Ya, simplemente eso, deben reportarlo, ese va a ser su deber.
van a tener para hacer este deber una semana exactamente. ¿Ya? Ustedes verán si lo hacen en su casa, si lo hacen en el laboratorio de computación, esas cosas suyas. Pero es importante hacer esto. ¿Hay otras opciones para poder analizarlo? Sí. Por ejemplo, podemos hacer honeycombs, por ejemplo, estos que son paneles de abeja. Podemos hacerlo en ANSYS Material Designer, lo podemos hacer. Podemos hacer el tipo woven que ustedes utilizan mucho, lo podemos hacer. No hay ningún problema. Simplemente tú tienes que configurar los parámetros y el programa es súper intuitivo, entonces es súper fácil de usar. Ahora, aquí la pregunta, Steven, es, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Y es lo que hablamos hace poco. Ok, me dices, José, hemos generado el material compuesto con el RB estipulado, todo chévere, pero tú más que nadie sabe de que un material compuesto, yo no solo pongo una lámina, sino que pongo una lámina sobre otra, sobre otra, sobre otra, y las direcciones de la lámina van variando porque en este caso yo quiero que el material sea transversalmente isotrópico. Generalmente yo quiero eso, porque los esfuerzos van a ser en el plano. Entonces, ok, aquí tengo un ejemplo, voy a poner lámina en 0, en 90, en 0, en 90, en 45, menos 45, 90. Eso respecto a que a las direcciones globales del material compuesto. Entonces, te mando a repasar el libro de Barbero de compuestos. ¿Cuáles son las direcciones locales y direcciones globales? Eso es importante. ¿Cuáles son las direcciones globales, cuáles son las direcciones locales? Súper importante tener eso en cuenta para que ustedes puedan realizarlo. Ahora, ¿qué sigue? Justamente armar el producto, armar el tanque, armar la tubería, armar lo que está acá. Y es ahí donde viene ANSYS Composite Pre-Post, que es el que está acá. Y ya para dar una introducción, ¿qué es lo que hace ANSYS Composite Pre-Post? Es desarrollar un material compuesto multiláminas. La gran diferencia con Material Designer es que yo solamente generé el RBE para poder hallar las propiedades mecánicas de esa lámina de material compuesto. Pero cuando apilamos una tras otra, el material se va a comportar diferente. ¿Por qué? Porque estoy agregando diferentes RBE. Entonces, aquí te dice, a diferencia de Design Materials, Material Designer, ACP te permite generar una geometría de láminas con una predisposición definida. Aquí te digo, podemos definir una combinación de láminas únicamente limitadas al ingenio del diseñador. Es decir, aquí el único límite eres tú. Tú decides cómo generar tu material compuesto. Tu producto de material compuesto. Corrijo, tu producto de material compuesto. Este es el esquema en cómo trabaja ANSYS Pre-Post, cómo debería trabajar correctamente. Pero le voy a añadir un poquito más, ¿no? Aquí debe estar Granta, siempre Granta, Granta no puede faltar. Granta aquí es nuestra Biblia. ¿Ya? Sale Granta y entra a Material Designer. Material Designer entra al ACP y después del ACP, cuando tú ya tienes tu producto armado, de hacer una tubería o un tanque, una piscina de fibra de vidrio, por ejemplo, y luego, pues, ok, quiero hacer un análisis hidrostático, le hago un análisis estático estructural. Quiero hacer un análisis de impacto, le hago un análisis dinámico. Quiero hacer un análisis térmico, le hago un análisis térmico. Eso ya depende de ti. O sea, esto que está acá viene a ser como que el módulo de análisis. Eso es lo de menos. Pero esto sí o sí va. Y esa va a ser su última lección, que se las voy a tomar después de la semana de exámenes. Y vale el 75% de la nota. ¿Ya? Y es lo que está acá. Y obviamente cuando yo analizo, por ejemplo, ya los materiales, ok, ya analicé en esfuerzo, en compresión, en tensión, dependiendo si es una llanta, lo que sea. ¿Qué es lo que sigue? Pues, Steven. Ok, he analizado mi material, he analizado mi producto. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí viene lo que ustedes hacen. Chuta, es que mi diseño original falló. No aguantó la presión, se rompió, etc. No aguantó, simplemente no aguantó. Entonces, ese viene a ser el post. El pre es cuando tú armas el producto. El post es cuando analizas la falla de láminas. Es decir, voy a saber en qué lámina falló, en qué lámina tengo que poner un refuerzo porque tiene menor factor de seguridad. Yo voy a poder hacer eso con esto. Por eso el programa es poderoso, es increíble este programa.
Y es prácticamente esto. Tengo, por ejemplo, aquí tengo un material que es carbon fiber, tengo honeycomb y tengo resina epóxica. Entonces, tengo resina epóxica aquí, tengo carbon fiber acá, resina epóxica, carbon fiber a 90 grados, resina epóxica, le pongo un honeycomb y sigo haciendo esto. Entonces, esto, ¿qué haces aquí tú? Granta y Material Designer. Esto es ANSI Pre-Post. Y en este caso, la respuesta mecánica de material compuesto lo haces en tu entorno favorito de análisis. ¿Okay? Y con esto nos quedamos hasta el momento. No sé si tengas alguna duda, Steven. Esta parte, por favor, comunica a tus compañeras por el grupo, por donde tú quieras, de que la siguiente semana, primero tienen evaluación de selección de materiales, por si acaso, y de aquí en 2 semanas, no, de aquí en 3 semanas, porque tienen exámenes la otra semana, tienen la evaluación final de primer parcial. ¿Ya? Y también diles que tienen 2 deberes. El deber que es el taller de mano y el deber que es, en este caso, su deber que tienen que entregarlo la próxima semana. O sea, todo el parcial yo he estado muy relajado con ustedes, pero ahora ya les toca trabajar. Ya, por favor, diles eso. Ya, profe. Bueno, de ahí, no sé, pues ahí la fecha a ver si nos puede regalar un día más, porque igual, o sea, que la luz y toda esa nota no, a veces no está Está bien. dejando ahí. Te Ya, lo doy que le entendí es que la lección va para después de exámenes, o sea, sería a terminar la semana de exámenes y la siguiente semana, el miércoles, tendríamos la lección. sí, sería presencial, ahí sí quiero que se queden. Ah, ya sé. Ya, sí, Pero justamente hay eso quería preguntarle, porque, o sea, no sé cómo con temas los de... horarios, Dime. cómo nos vayamos a organizar. Entonces yo le decía a ver si nos ponemos de acuerdo una hora, pero si va a ser presencial no hay problema, para No, avisar a pues mis si la compañeros también. dura 1 hora, podemos hacerla de 5 a 6, no hay ningún problema. Ya, está bien. Algo más creo que le iba a preguntar. Pero bueno, entonces la siguiente semana clase normal y la semana de exámenes no hay clase. Obviamente, ¿ah? Ah, ya, chévere, profe. Creo que algo más le iba a preguntar. Ah, ya, de lo que le entendí en el ACP Post, o sea, puedo ver yo o sea, me va a dar los defectos del material. Sí, o sea, me adelanto un poco, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que te hace ACP Pre. Tú generas el material compuesto con las láminas predefinidas. Tú lo generas, lo haces, etc. ¿Ya? Eso es lo que tú haces. Cuando haces el post, tú haces el análisis ya de fallas del material. Por eso aquí están los criterios de falla. Criterio de máxima deformación, criterio de Mm, máximo esfuerzo, criterio de falla cuadrático, criterio de hashing. ¿Ya? Tú generas los diferentes criterios de falla y ahí tú tienes, eso sí, por favor, pídanle a su profesor que vaya a la par, que sabemos ir a la par los dos. Ok, ¿qué fallas tengo? Ok, tengo delaminación, tengo microgrietas, tengo delaminación fibra matriz, fibra, etc. Entonces, por ejemplo, esto es lo que yo a ustedes les enseño. Entonces, cuando yo hago ya el análisis estructural, pues a mí lo que me va a permitir el programa es decir, ok, por ejemplo, lo que está acá. ¿Ves esto que está acá? Me dice, mira, en esta capa que tú estás agregando, tienes el menor factor de seguridad. Entonces, ¿tú como ingeniero qué dices? Entonces, yo en esa capa debo agregar un refuerzo para que el factor de seguridad se eleve un poco más. ¿Me cachas? Entonces, aquí te dice, hey, aquí está fallando eh, por un esfuerzo, que es stress, EDS, T, que es tensión, y te dice en la dirección 1. Eso por eso tienen que estudiar bastante esta parte de acá. O te dice, hey, este de acá está fallando por deformación en compresión en la dirección 2. Entonces tú dices, entonces yo tengo que reforzar esta capa, porque aquí el factor de seguridad es 1.01, por ejemplo. Está apenas por encima de lo que te pide la teoría, que es 1. Entonces yo que digo, ok, tengo que aquí reforzar este material. Entonces ahí yo voy justamente al material design y digo, ok, tengo que reforzar desde cero el material. Tengo que agregarle más fibra o poner otro tipo de fibra para que ese factor de seguridad me suba como, no sé, a 4, por ejemplo. Y ya está mejor. No sé si me doy a entender ahí, Steven. sí, sí, profe, o sea, me va dando capa por capa, como que el análisis para yo poder ver, o sea, ya como que dice lo que estaría en físico, por así decirse. O prevenir como quien dice, prevenir, ya sé que tal vez en alguna capa me va a hacer problema, entonces estar más atento a que no vaya a tener alguna falla o así. Ajá. Exactamente. Yo Y tenía otra duda ahí, por ejemplo, en la parte bueno, era cuando estaba haciendo la parte de Material Designer, había una que salía, creo que tipo de fibra, algo así, decía regular, woven, ya va. eh, Voy a abrirlo ajá, para que
Vamos a abrir. ¿A qué abre? Sí. Profe, bueno, hasta que le abra otra cosita. Lo del proyecto, no sé si nosotros, porque creo que habíamos quedado con Cristian un avance en primer parcial. El avance debería ser entonces del primer parcial que hasta esto que estamos viendo con la parte del post, o porque, o sea, Mira, de no ser así, puedo decirte al 100%. Tengo que hablar con él. Déjame hablar con él, yo mañana te aviso, la verdad. porque, o sea, de ser así tampoco, o sea, como que, bueno, no vamos a la par y ya no quedaría, porque creo que en teoría el avance va a ser para otra semana, entonces a ver si queda para después de exámenes o una semanita después de exámenes. Ahí sí no sé Ya. cómo nos. Mira, déjame comentarle eso, porque la verdad que no tengo ni idea. Ya, está chévere, profe, gracias. Ya, mira, Bueno, mira, por ahí creo que. por ejemplo, ¿qué me dices esto? Ajá, así en la parte de fibra creo que está ahí. Déjame ver. Vamos a cambiar. Ok, ¿qué me dices, por ejemplo, cuál? Ah, ya, sí, ya, por ejemplo, ese es. Porque, a ver, ya, nosotros ya usamos la woven que dice ahí, es una fibra tejida que trae las fibras en dos direcciones. Pero Ajá. también hay una que se llama mat, que es como fibra cortada y pegada así como que en un espacio, en una tela, así como que fibra cortada y pegada así. No sé si usted el día de la charla las pudo ver ahí. Fibra mat, sí me viste la fibra mat, ok. Ah, ya, entonces, o sea, ya ahí, en ese caso, la fibra mat, ¿cuál sería? ¿La que hice regular? O cuando me dice regular sería solamente una hebra de esa fibra, como quien dice. A ver acá. ¿Es con doble T o con.? No, está bien. 450, por ejemplo. Ajá. A ver. Ya. Déjame ver aquí. Ya, por ejemplo, esto es random. Esto es totalmente random. Si te das Eso es cuenta. random. No, Ah, ya. definida. Entonces, aquí cuál tú utilizarías, vamos a cambiarle. Utilizas aquí, no es short porque las fibras son largas. Utilizas aquí como que random unidireccional. Ya, ya. Bueno, ahí, obviamente aquí no he definido materiales. Todo va a ser así, por si acaso. Ya, vamos a dejarle ahí. La geometría. Mira, entonces, ¿qué pasa? ¿Ves? Así. Está, o sea, no, de hecho, déjame verla bien. No, ni siquiera es unidireccional porque tiene totalmente cualquier tipo de dirección. O sea, hay que cambiarle. Aquí sí sería short fiber composite y vamos a ponerla así. Aquí vas a asumir como si fuera corta. Vas a ponerla aquí, por ejemplo, esto que está acá, esto que está acá. Listo. ¿Ves? Ahí sí está totalmente random. ¿Ves? Vamos a generarla ahí tal cual. Eso es random. No sé si me entiendes. Esto va a ser como que un cubito representativo de lo que tú tienes acá. ¿Me cachaste? Sí, sí, ahí sí, profe. Claro, es que me tenía esa duda porque, Este sí es random. ¿cómo es que se llama? Ajá. O sea, es diferente a la Robin. Ajá. Ya, eso es. Ah, ya. Pero, por ejemplo, ahí yo solamente estoy generando mi fibra, por así decirse. O sea, mi refuerzo, perdón. Mi refuerzo. Ah, es que, por ejemplo, te pregunto, esto no viene pegado con nada, ¿verdad? Claro, eso no viene pegado con nada. Ese sería el refuerzo como tal. Está como tejido, ya. Pero es que es lo mismo, pues. Esto que tú lo embutas en resina, esto Ujú. como tal, está, las fibras que ves, vienen a ser tu fibra. Y lo que embuta, o lo que está aquí, Es viene a la ser la resina, matriz. la Ajá, matriz. esto que tú le cortes un pedacito y le pongas en resina, es esto que está acá. ¿Me cachas? Sí, sí, ahí sí, profe. Ya, chévere. Ya. ¿Alguna pregunta extra? No, ahí sí está todo claro, profe. Muchas gracias. Ya, pues, tío, entonces, ya está haciendo, yo te sigo en Spol, entonces, este, vamos dejarlo por aquí. Voy a dejar de grabar. Ok, no sé cómo dejar de grabar, pero bueno. Ok, está configuración de grabación. Y bueno, entonces lo dejamos aquí. Revisen por favor el video.